Pues, ok. Bueno, aquí está, se ha ido hacia arriba, ¿no? Bueno, dijimos, ¿verdad?, que esta va a ser nuestra primera unidad. Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Son de primer orden, ¿no? Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Entonces, les comenté pues que tenemos que primero introducirnos al tema, ¿verdad? Saber de qué estamos hablando. Tener una idea, ¿no? Aquí lo primero que se me ocurriría a mí como alumno, ¿no?, es preguntar qué es una diferencial. Nosotros estamos hablando de ecuaciones diferenciales. Y se fijan aquí, he puesto esto yo que está aquí. Así, no, déjenme cambiar el ratón. Así lo puse, ¿no? De y igual a un límite, cuanto el delta y tiene que ser 0. Es decir, un diferencial para nosotros va a ser una cantidad muy pequeña que está tendiendo a ser 0. Eso es lo que vamos a entender nosotros por diferencial. Cantidad pequeña que está tendiendo a ser 0. No es una cantidad fija, ¿no? Es un límite en realidad. Ustedes cuando vieron en cálculo diferencial dijeron que la derivada la podían poner así, ¿verdad? Como dy entre dx. Esta derivada es puntual, ¿no? Y si esto es una velocidad, ¿verdad? Si esta derivada representa una velocidad, es la velocidad en un punto instantánea, ¿no? Sería velocidad instantánea. Y en cambio otra velocidad, ¿verdad?, que la ponen así como distancia entre tiempo. Pero esta es una velocidad promedio. Entonces hay que distinguir entre estas dos, ¿no? Esta es una velocidad instantánea, es la velocidad en un tiempo específico, y esta es una velocidad promedio, ¿no? Si fueron a Guaymas, si digamos que hay 120 kilómetros, hicieron una hora, pues su velocidad es 120 kilómetros por hora. Y esta no nos dice que, por ejemplo, en media hora exactamente qué velocidad llevaban, ¿no? Entonces hay que distinguir entre esto, ¿no? Entonces, se requiere, ¿verdad?, eh, que todas las funciones que veamos aquí sean válidas para cualquier instante de tiempo, ¿eh? Puesto que esto es instantáneo, ¿no? Entonces, resumiendo, una diferencial va a ser para nosotros una cantidad muy pequeña tendiendo a 0 y va a representar algo instantáneo, ¿no? Eso va a ser para nosotros una diferencial, ¿no? Es lo que vamos a tener en mente, ¿no? La otra cuestión que nos preguntan aquí, o que debemos de entender, ¿verdad?, es esta otra pregunta que nos dice qué es una ecuación diferencial. Bueno, aquí el tablero que está. Esta. ¿Qué es una ecuación diferencial? Dice, una ecuación diferencial describe un proceso en ingeniería de manera instantánea. Es obvio, ¿verdad? Y la solución de esa ecuación va a describir todo el proceso en el cual esté definido. Pero para que describa bien el proceso, ¿verdad?, todo el proceso, se requiere que esta ecuación esté bien formulada.
Es como tomarle una foto, ¿no? al proceso y esa sería nuestra ecuación diferencial. Y la solución de esa ecuación diferencial describiría todo el proceso en el intervalo en que está definido ese proceso, o sea, en el instante de tiempo que esté definido, en la cantidad, etcétera, ¿no? Entonces, una ecuación diferencial en ingeniería lo vamos a ver como una fotografía, hay una expresión para esto, ¿no? Para escribir ese fenómeno de transferencia de calor. Calor lo podemos definir como energía en tránsito, ¿no? Lo podemos definir calor como energía en tránsito y es una energía muy desordenada, ¿no? Más desordenada que ustedes. Muy desordenada, ¿no? Hay otras leyes, ¿no? Por ejemplo, la ley de enfriamiento de Newton. También es otra ley que vamos a usar. Y esas hay más, ¿no? Y la conservación. Ustedes saben que pues la masa no se cae de estriba, al menos que se transforme en energía, ¿verdad? Con reacciones nucleares, que no va a ser nuestro caso, ¿no? Entonces, con estas leyes nosotros vamos a encontrar la fotografía del proceso. Y de ahí encontraríamos una ecuación y esa sería una parte. La otra parte va a ser resolver la ecuación diferencial. Nosotros vamos a empezar operativamente. ¿Qué significa eso? Que vamos a empezar a resolver las ecuaciones. Y ya en aplicaciones vamos a obtener algunas ecuaciones diferenciales. Esto que está aquí complementa, ¿verdad? Mm, a lo que debieron haber llevado ustedes en álgebra lineal. ¿Se acuerdan que les mencioné? El de los análisis dimensional. No llevamos álgebra, profe. ¿Eh? Sí, No ya sé, llevamos álgebra. Ok. sí, ya sé que no lo llevaron, pues. Pero les digo que ahí debimos haber visto esto. Porque esta es otra manera de hacer algo parecido a lo que queremos lograr aquí, ¿verdad? Pero pues en esta materia ustedes no la llevan. Vamos a tratar de que se introduzca, ¿verdad? De alguna manera. Ahorita, pues, como está todo parado por la pandemia, pues no hay ni reuniones ni nada, ¿no? Pero esta es una herramienta muy fuerte que yo particularmente la recomiendo mucho, ¿no? A todos los ingenieros, ¿no? Y pues a los de aerodinámica, pues también, ¿no? Porque pues, se supone que hay procesos ahí, ¿no? En aerodinámica complejos, ¿verdad? Como transferencia de calor o fenómenos aerodinámicos, otras cosas, ¿no? Que a veces hay que asociarle un modelo matemático. ¿Sí? Es un complemento ¿no? Bueno, ya que vimos esto, vamos a ver la definición formal de qué va a ser para nosotros una ecuación diferencial. Dice, una ecuación diferencial es aquella que contiene derivadas o diferenciales de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes. Va de nuevo. Definición. Recuerden que con definición estamos nombrando algo, ¿no? Estamos denotando algo, ¿no? Declarando algo. Y aparte lo vamos a ver de otra manera, ¿no? Pero ahorita es una declaración, una aclaración de qué va a ser para nosotros una ecuación diferencial. Y dice, una ecuación diferencial es aquella que contiene derivadas o diferenciales de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes. ¿Verdad? Por ejemplo, esta, aquí tiene una derivada, 2 de y de x más 5x igual a 3. Esta es una derivada, ¿verdad? Y por lo tanto, esta es una ecuación diferencial. En esta, aquí tiene, esta es una diferencial, ¿verdad? Ya cuando no está como cociente, le vamos a llamar diferenciales. Este tiene dos diferenciales,
X cuadrado menos y por DI más 3XY por DI igual a 0, ¿no? Esto sería también una ecuación diferencial. Hay manera de pasar de aquí para acá, ¿no? De allá para acá. Esta tiene dos derivadas, dw de x por 2 más db sobre dx igual a 2x. Aquí se fijan ahí dos variables dependientes, la w y la b, ¿no? Y esta pues es la misma, ¿verdad? La volví a escribir. Esta otra tiene derivadas, pero esta es de segundo orden. Segunda derivada de y con respecto a x por 3 más di sobre dx menos y igual a 0. Entonces, la diferencia de esta es que este tiene una derivada, pero de segundo orden. Y también sigue siendo una ecuación diferencial. Esta de acá, este símbolo que está aquí, ¿verdad? Que parece como un garabato, ¿se acuerdan? Cuando vimos derivadas parciales. No vimos, no, sí vimos con ustedes no cálculo vectorial, ¿no? Entonces, estos son derivadas parciales. Se lee así, ¿no? La parcial de u con respecto a y igual a 2 veces la parcial de b con respecto a x. Entonces, fíjense cuántas variables hay involucradas. U y b como dependientes y x como independientes. Es una característica que vamos a ver ahorita, ¿verdad? Esta otra, x cuadrada por la parcial de u con respecto a x más y por la parcial de u con respecto a y igual a 1. La segunda, parcial de u con respecto a x menos la segunda parcial de u con respecto a t igual a 2 veces la parcial de u con respecto a t. Estas son parciales, ¿no? Estas no las vamos a ver aquí, ¿no? Ya se requiere de un curso de ecuaciones diferenciales 2, ¿no? Para poder resolver estas. No son tan metódicas estas, ¿no? Sistemáticas para resolverlas, ¿no? Incluso algunas tienen que utilizar la computadora, ¿no? Un software para resolver el algoritmo de Thomas o algo así, ¿no? Pero esta no la vamos a ver nosotros. Nomás se las puse ahí para que vean pues, que también son ecuaciones diferenciales, pero se llaman parciales, ¿no? Bueno, entonces le vamos a poner nombre y apellido a cada ecuación diferencial. Vamos a clasificarlas. Fíjense, las clasificaciones se van a dar por las siguientes formas. La primera va a ser por tipo. La segunda va a ser por orden. La tercera por linealidad o no. Y en realidad podemos utilizar las tres, ¿no? Podemos utilizar las tres para describir una sola ecuación diferencial, ¿no? Entonces, por tipo, por orden, por linealidad o no, ¿no? Y ahí en todo esto caben todas las ecuaciones que vamos a ver. La primera parte que vamos a ver es la clasificación por tipo. Y dice así, 1.1, que se divide en dos, ¿no? Dice, la ecuación contiene solo derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una sola variable independiente, ¿no? Aquí es independiente, ¿no? Es independiente, ¿no? Variable, aquí lo voy a poner acá, ¿no? Variable independiente. O sea, entonces hay derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una sola independiente. A estas ecuaciones le vamos a llamar ecuaciones diferenciales ordinarias. Ordinarias, ¿no? Que es las que vamos a ver en esta unidad. Aquí hay tres casos. DI con respecto a x más y igual a exponencial a la 2x. Entonces hay una variable dependiente y una independiente. En esta, la segunda derivada de y con respecto a x menos la derivada de y con respecto a x más 5y igual a 0. Pues aquí hay una variable dependiente y una sola independiente. Entonces también es ordinaria. Aunque aquí aparezca un 2, ¿no? Y aquí
la derivada de x con respecto a t más la derivada de y con respecto a t igual a x menos 4y. También es una derivada ordinaria, porque aunque hay dos variables dependientes, que es la x y la y, hay solamente una variable independiente, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Sí, hay una sola variable independiente. O sea, lo único que se requiere es que las variables de abajo sean una nada más, ¿no? Arriba puede haber todas las que quieran, independientes. Pero abajo nada más debe ser una nada más, ¿no? La independiente. En este caso es x y aquí el tiempo, ¿no? Y arriba puede variar, no hay problema, ¿no? Entonces, este tipo de ecuaciones le vamos a llamar ecuaciones diferenciales ordinarias. Ordinarias. Esa va a ser, ¿no? Y tenemos esta otra, la 1.2, que también es por tipo. Dice, si la ecuación contiene derivadas parciales de una o más variables, fíjense, dice de una o más variables dependientes con respecto a dos, fíjense aquí son dos o más variables independientes, entonces le vamos a llamar ecuación diferencial parcial. Aquí sí, aquí puede haber variables, más de una o más variables dependientes, y aquí abajo sí tiene que ser forzosamente dos o más, ¿no? Si fuera una sola variable dependiente, pues caeríamos en este caso, en el primer caso, ¿verdad? Pero como son parciales, forzosamente se requiere que la variable de abajo sean dos o más, ¿no? Por ejemplo, la segunda de u con respecto a x más la segunda de u con respecto a igual a 0, ¿no? La segunda de u con respecto a x menos la segunda de u con respecto al tiempo igual a dos veces la derivada de u con respecto al tiempo. Voy a bajar tantito aquí. Y aquí la parcial de u con respecto a y igual a menos 4, la parcial de b con respecto a x, ¿no? Entonces arriba puede haber todas las variables dependientes que quieran. Y abajo tiene que haber dos forzosamente, ¿no? Dos o más, ¿no? Dos o más dependientes, ¿no? Si eso es así, entonces le vamos a llamar ecuaciones diferenciales parciales, ¿no? Y estas no las vamos a ver aquí, ¿no? Estas no se van a resolver en este caso. No se resolverán aquí, ¿no? En este curso. Ya se requiere de otro curso para eso, ¿no? No necesitan de maestría, ¿no? Y el segundo caso, o la segunda clasificación, es clasificación por orden, ¿no? Está mal escrito, ¿no? Es clasificación por orden. Dice, el orden de una ecuación diferencial es igual al orden del más alto coeficiente diferencial que contiene después de haber sido la ecuación racionalizada. Vamos a ver qué es eso. Por ejemplo, aquí, si se fijan, es la tercera derivada de y con respecto a x menos la segunda derivada de y con respecto a x más 2x cúbica, o la derivada de y con respecto a x igual a 4 a la x coseno de x. Entonces, se fijan en el orden de derivación, el orden de derivación es 3. Es esto que está aquí, ¿no? Esta es la más grande, ¿no? De las derivadas involucradas. Entonces, esto se va a llamar ecuación diferencial ordinaria de orden 3. Entonces, fíjense cómo le estamos poniendo ya nombre y apellido, ¿no? Si hubiera sido 4 aquí, pues hubiera sido ecuación diferencial ordinaria de orden 4. ¿Por qué es ordinaria? Porque la variable abajo es una sola, ¿no? Entonces sería el nombre, ecuación diferencial ordinaria de orden 3. En la número 2, podría pensarse que es de orden 4, ¿verdad? Pero esto no, ¿verdad? Esto indica una exponenciación. Significa que estás elevando la derivada de y de x a la cuarta.
No es la definición. La definición se refiere al orden de diferenciación, que es este, ¿no? Si fijan, esta nomenclatura es diferente a esta. Entonces, en realidad, el orden de esta ecuación es de orden 2. Ecuación diferencial ordinaria de orden 2. De orden 2, ¿no? Porque este es el que cuenta, ¿no? Este es exponente, el 4. Y este es el orden de exponenciación. Y es ordinaria porque pues hay una sola variable independiente. En esta otra, ¿verdad? 2x cuadrada de y más y de x igual a 0. Si se fijan, esta que está aquí no está racionalizada, ¿verdad? O sea, no tiene el cociente. Entonces lo que vamos a hacer es dividir toda la ecuación entre el diferencial de x. Y me va a quedar 2x cuadrada de y sobre dx más y de x sobre dx. O sea, quedaría así, ¿no? Lo voy a poner aquí. Quedaría 3x cuadrada de y sobre dx más y de x sobre dx igual a 0 sobre dx. Profe, es 2, no 3. Perdón, es 2, ¿verdad? Aquí, 2, perdón. 2. Es 2 que está acá, ¿no? Entonces aquí ya me quedaría así como está ahí, ¿verdad? Me quedaría 2x cuadrada de y de x más y igual a 0, ¿verdad? Esta sería, ¿no? Esta aquí. Esta ya está racionalizada, a eso se refiere, ¿no? Con racionalizar. Y es una ecuación diferencial ordinaria de grado 1, ¿no? Muchas veces vamos a poner la ecuación de esta manera o de esta otra, ¿no? Incluso hay sistemas de métodos de solución que requiere que la pongamos de esta manera en términos diferenciales. Y hay otro método de solución que requiere que la pongamos en forma de derivadas. Pero nosotros sabemos que podemos pasar de una a otra forma, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Y esta otra, la 4, ¿verdad? Si se fijan, ¿cuál es el orden de derivación? Pues el orden de derivación es 4, ¿verdad? En este caso es una ecuación diferencial parcial de orden 4. Esta ya no es ordinaria, ¿no? Esta ya es parcial. Tiene dos variables independientes, ¿no? La x y la t. Entonces esta es una ecuación diferencial ordinaria de orden 4, que no la vamos a ver aquí, ¿no? Estas no se van a ver. Entonces ya le pusimos un apellido, ¿no? Le pusimos el nombre y el apellido. Pues sí lo paterno, ¿verdad? Y ahora nos falta el otro apellido, que se refiere a la clasificación por linealidad o no. Esto va a aparecer muy de seguido, ¿no? Muy de seguido. Dice, una ecuación es lineal tiene la siguiente forma. Aquí esto va a ser un coeficiente, ¿no? Esto está aquí. Todas estas son derivadas. Y estos son coeficientes. Y esta es una función. Entonces, siempre el coeficiente va a depender de la x. Quiere decir que no debe aparecer ninguna y. Y aquí puede ser cualquier derivada.
más otro coeficiente que puede ser una constante también, ¿no? Y aquí otra derivada, ¿verdad? Va a ir reduciéndose el orden de la derivada. Aquí es de n-1 y de i de x n-1. Y luego aquí va a aparecer un coeficiente y aquí va a aparecer la primera derivada de i de x. Y aquí va a aparecer una constante o un coeficiente en términos de x. Y aquí aparecería una función. Esta característica es lo que vamos a llamar que la función sea lineal. Y nos va a ayudar mucho porque las ecuaciones de este tipo aparecen muy de seguido y tienen muchas propiedades, que vamos a ver más adelante, que hacen que las podamos resolver en partes o por partes, ¿no? Y juntar los resultados. Y hay métodos sistemáticos para hacerlo, ¿no? Pero eso lo veríamos ya cuando veamos soluciones de este tipo, ¿no? Dice, ¿qué características tiene esto? ¿Qué características? Ciso A. La variable dependiente, que es la i, ¿verdad? Y todas sus derivadas deben de tener exponente 1. Es decir, todas estas derivadas no pueden estar elevado al cuadrado, ni al cubo, ni nada de eso, ¿no? ¿Sí? Y todas las variables i que aparezcan deben de tener exponente 1. ¿Verdad? Bueno, aquí sí perdón, me faltó ponerle aquí también, aquí hay un error, aquí es i, ¿no? Le faltó una i. A0xi, ¿no? Ese lo voy a dejar, ¿no? En el Moodle esto, ¿no? Lo voy subiendo para que lo tengan, pero necesito que me manden los correos, ¿no? Y para darle las claves de inscripción al Moodle, ¿no? Aunque se los puedo dar, ¿verdad? Hoy lo voy a hacer eso, ¿no? Hoy voy a hacer, pero todas las clases ahí van a estar en el Moodle, ¿no? Son 3 grupos de ecuaciones diferenciales. Pues cada grupo, ¿no? Según lo que hayamos visto, ¿no? Entonces aquí le faltó una i, perdón. Por eso habla, ¿no? De que la variable i, ¿no? Aquí. Es que aquí no debe aparecer ninguna i, ¿no? Aquí. Pero aquí sí debe aparecer esta. Y el exponente de esta i siempre debe ser 1. Y acá una función cualquiera, ¿no? Esa es la primera condición. La condición B dice, cada coeficiente depende solo de la variable x. O sea, todos estos coeficientes, ¿sí? Estos y estos, deben de ser dependientes de la x. No debe aparecer ninguna y, ¿no? Aquí sí, ¿no? En este caso, ¿no? Porque ahí está. Así lo comprende la definición, ¿verdad? Pero acá no, ¿verdad? En todo lo demás. Aquí, ni acá no debe aparecer y, ¿no? ¿Sí? Estamos declarando, ¿no? La linealidad, ¿no? Y así la estamos declarando. Por ejemplo, de ecuaciones lineales. Esta, ¿verdad? No está racionalizada. Está así, ¿verdad? Está como... acá lo voy a poner. Está como x de y más y de x igual a 0. Lo puedo dividir todo entre el diferencial de x. Me va a quedar así. Entonces, se fijan, esta tiene la misma característica de esta, ¿verdad? Aquí el coeficiente depende de x nada más. Aquí la derivada debe estar elevada a la primera potencia y aquí aparecería la y esta, ¿no? Que está aquí. En este caso, a de 0 sería 1, ¿eh? Da cuenta que le ponen 1 aquí, ¿no? Pero el 1 cuando se escribe, cuando multiplico divide, pues no se escribe, ¿verdad? Entonces esta ecuación es lineal, ¿sí? Sería esta. Y luego esta otra, esta. Fíjense que también cumple, ¿verdad? Sería 2, la segunda derivada de y con respecto a x, ¿no? Aquí
El coeficiente, pues, de cuenta que es 1, ¿verdad? 1. El AN de X, ¿verdad? Menos 2 de I de X más I igual a 0, ¿no? Entonces también cumple con esta declaración de linealidad. Y también es una ecuación lineal, ¿verdad? En este caso sería una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden lineal, ¿no? Que nos faltaría el tercer apellido, y esta sería pues una ecuación diferencial ordinaria de primer orden lineal. Y ahí está escrito perfectamente la ecuación, ¿no? En la número 3, ¿verdad? Aparecen estas x cúbica por la tercera derivada de y con respecto a x menos x cuadrada por la segunda derivada de y con respecto a x igual a e a la x. Esta también, aunque no aparezca la y, ¿verdad? Es una ecuación lineal. Lo que pasa es que en este caso el A0 que multiplica la y es 0, ¿no? Entonces 0 por y me daría 0. ¿Sí? O sea, es que yo lo podía haber puesto así, ¿verdad? Como x cúbica por d cúbica y, digo, por la tercera derivada, menos x cuadrada por la segunda derivada, más 0 por y, igual a la x, ¿verdad? Pero y esto le pondría ecuación diferencial ordinaria. ¿De qué grado? ¿De qué grado es? Pues de grado 3, ¿verdad? Y es lineal, ¿no? O sea, también sería lineal esto. Ahora, fíjense aquí, he puesto ecuaciones que no son lineales, para que vean. ¿Alguien me puede decir por qué esta ecuación no es lineal? ¿Por qué creen que no es lineal? Porque empieza con Y, o sea, en vez de decir X, no. Exactamente, por esa I que está ahí, ¿verdad? Esa lo hace no lineal, ¿no? ¿Por qué? Porque no debe aparecer ninguna I en los coeficientes de la derivada, ¿no? Y aquí está una I. Entonces, esta sería una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, pero no lineal, ¿no? No sería lineal esa, ¿no? Entonces, esta no nos serviría, ¿no? Bueno, no, al menos los métodos que usamos aquí no vamos a resolver esta. En la primera unidad sí vamos a resolver lineales y no lineales, ¿no? Pero ya después del segundo en orden adelante ya no. Todas van a ser lineales, ¿no? Ok, y esta otra, ¿me pueden decir por qué no es lineal? Porque está elevada a la Y a la 2. Sí, porque la y está al cuadrado, ¿no? Dijimos que esa y siempre debe ser a la primera unidad, ¿verdad? Entonces esto sería una ecuación diferencial ordinaria de tercer orden no lineal. Fíjense aquí que estoy utilizando esta notación, ¿no? Vamos a usar esta notación. Esta notación en realidad es igual que escribirlo así, ¿no?
¿sí? Yo voy a estar alternando entre esta notación y esta, ¿no? Pero se entiende que es la tercera derivada, ¿no? Si fuera así, pues vamos a entender que es la segunda, ¿no? Etcétera, ¿no? Que van a aparecer muchas estas ecuaciones homogéneas, ¿no? Cuando veamos el, el primer caso de solución en la segunda unidad, ¿no? Todas estas ya la vamos a resolver en la segunda unidad, ¿no? Todas las de segundo orden o tercer orden, ¿no? Van a ser resueltas en la segunda unidad. Bueno, entonces, eso es todo lo que veníamos ahora, ¿no? Lo que sigue va a ser ver los tipos de solución que van a tener esta. Entonces, si resumimos aquí, vimos que era una diferencial, ¿verdad? Entendimos que era una diferencial, ¿verdad? Entendimos que es una diferencial, dijimos que es una cantidad muy pequeña que tiende a ser cero, que es una ecuación diferencial, ¿verdad? ¿Para qué sirve? Es tomar una foto, un proceso, ¿verdad? Esta foto, vamos a utilizar leyes naturales para tomar esas fotos, ¿verdad? Y definimos formalmente, ¿verdad? Declaramos, ¿verdad?, que va a ser una ecuación diferencial, una ecuación que tiene derivadas o tiene diferenciales, ¿verdad? Y que podemos pasar de una a otra, ¿no? De derivadas a diferenciales. También aprendimos a cómo vamos a clasificarlas, por tipo, por el orden, por linealidad o no, o las tres juntas, ¿no? En la clasificación por tipo, pues vimos las ordinarias, que son las que tienen una sola variable independiente, pudiendo tener dos o más variables dependientes, ¿verdad? Y esas van a ser las ordinarias. Vimos también que si hay ecuaciones que tienen dos o más variables independientes, pues se cambia la notación, ¿verdad? Por la notación de derivación parcial y le llamamos ecuaciones diferenciales parciales. Y estas no las vamos a resolver aquí. Y por último vimos la clasificación por orden, ¿verdad? Que se refiere perdón, la penúltima, ¿no? Al orden más alto de diferenciación que tiene la ecuación diferencial. En este caso es de tercera, ecuación diferencial ordinaria de tercer orden, ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. Esta la tuvimos que racionalizar, ¿verdad? Y nos salió una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Y esta es una ecuación diferencial parcial, pero de cuarto orden, ¿sí? Y el último caso que va a ser muy importante, ¿verdad? Porque ya después de la segunda unidad, todas las ecuaciones van a ser lineales, ¿no? Las que vamos a ver, incluyendo en transformadas de Laplace, ¿no? Todas tienen que ser este tipo, lineales. Entonces dijimos que la linealidad, pues, ¿cómo la declaramos? Bueno, pues que el coeficiente que acompaña a las derivadas tiene que ser función de x, ni nada de y, ¿no? Y los exponentes de las derivadas tienen que ser 1, al igual que esta, ¿no? Esta variable y que va a aparecer, que debe aparecer aquí nada más si es que aparece, ¿no? Y dijimos que puede ser que no aparezca porque el A0 de X puede ser 0, ¿verdad? Y aquí vimos este caso que lo tuvimos que racionalizar. Aquí, ¿verdad? Entonces, hay una ecuación diferencial ordinaria lineal, ¿verdad? De primer orden lineal. Es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden lineal. Ecuación diferencial ordinaria de tercer orden lineal. Y estas dijimos que no son lineales, ¿verdad? Porque pues no debe aparecer, la i aquí no debe aparecer, ¿no? Y aquí el exponente de esta i siempre tiene que ser 1, ¿no? Entonces este tipo de ecuaciones no las vamos a resolver, ¿no? Esta no. Esta ya de segundo orden adelante no. Pero si hay una de primer orden, sí hay algunos métodos que se pueden utilizar para resolver las no lineales, ¿no? Entonces, ok, bueno, entonces sería todo lo que yo vería el día de hoy. No sé si quieren hacer alguna pregunta o comentario. Profe, las clases grabadas no las pondría en la plataforma o algo así.
Lo que les voy a poner es esto, ¿no? Así como está en el OneNote con todas las notas que están ahí. Se las El voy a puro poner aquí. documento. Sí, el puro documento, sí, porque lo que pasa es que la grabación estaba teniendo problemas, ¿no? Se estaban congelando la imagen. Se estaba congelando, ¿no? Y se miraban mal. Entonces optamos ya, me pidieron que mejor diera las clases en vivo. Ajá. Y optamos mejor por hacerlo en vivo, ¿no? Así. Entonces, esto es lo que yo voy a subirlo, así como están con todas las notas que están ahí, así lo van a ver ustedes, ¿no? En el caso de ustedes que es de aeronáutica, pues va a aparecer así. Ahí lo Profe, pueden revisar. ¿usted tiene algún problema si nosotros grabamos la clase y la subimos, por ejemplo, no sé, a un Google Drive para que Sí, otros la puedan pueden grabar la clase si quieren, no hay problema. Ok. Sí, yo de todas maneras esto lo voy a poner ahí en el Moodle. Ahí se lo voy a poner también. ¿Ok? ¿Ok? ¿Algún otro comentario más? Ay, por ejemplo, de temas de álgebra, ¿cuál les recomienda estudiar más o menos que nos vayan a servir? Perdón, no te entendí. ¿De los libros dices? Ajá, de álgebra lineal, así. Ah, no, déjenlo así, álgebra lineal, déjenlo así. Lo que sí les encargo que descarguen el Maple, que es lo que nos va a servir, ¿verdad? Para suplir esas deficiencias. Y ya veríamos ahí en el camino, ¿no? Cómo vamos arreglando eso. Pero para poderle mandarle el link de Maple necesito sus correos, entonces ahí Durán dijo que se va a encargar de recopilar los correos en un formato Excel, ¿no? Para pasarlo directamente a Gmail, ¿no? Por favor. Ah, Y sí, ahí, muy bien, muchas gracias. ok, bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? Sí, profe, yo le quiero preguntar qué libro vamos a usar durante el curso. Es el Denis Gessil, ¿no? Denis Gessil, ecuación diferencial. Cualquier libro de Denis Gessil de ecuaciones diferenciales, ese es el bueno. Con ese tenemos, ¿no? Ahí está en No. la biblioteca, no sé si tengan acceso o cómo lo puedan accesar, ¿no? Pero ese es el libro bueno, ¿no? Denis Gessil, ecuación diferencial. Hay varios que con aplicaciones y todo ese rollo, pero en realidad es lo mismo, ¿no? Le cambia muy poco la autora al texto. ¿Ok? ¿Alguien más? Bueno, entonces hoy pues no voy a tomar lista, ¿no? Porque no he hecho los formatos donde pasar la asistencia. Espero ya terminarlo hoy, ¿no? De bajarlo al Q8 y pasarlo al formato de Excel. Entonces, sí. Pues si no aparece en el Q8, pues tú me dirías, ¿no? Maestro, no aparezco en la lista y ya, pues ahí te anoto yo de manera manual. Está bueno. Ok, ¿alguien más? ¿Algún comentario más? Bueno, entonces nos veríamos la próxima clase, ¿no? Con soluciones, entender qué es una solución. Ok, entonces me despido y pues que tengan un excelente día, ¿no? Nos vemos. Vale, profe. Bye. Igual. Profe, gracias. Bye. Gracias.